Muy buenas tardes, gracias por venir. Karina Antúnez viene desde Uruguay. Es una recomendación personal de Ernesto Guzmán y de Nuria Morfín, que vino el año pasado. Estamos encantados de que venga. Es investigadora del Departamento de Microbiología del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, en Uruguay. Coordinadora de la Salud Latinoamericana de Investigación en Abejas. Galardonada con el Premio L'Oreal UNESCO y con el Premio Morosoli en el 2022. Tiene más premios, pero me ha dicho que no hace falta que lo diga. Karina, gracias por venir. Cuando quieras. Muchas gracias, Paco, por la invitación. Muchas gracias por la presentación y la invitación también. Quería agradecer especialmente a ti y a Paco por toda la bienvenida que nos han dado. La verdad que nos hemos sentido muy cómodos. Para mí es un honor estar aquí en esta feria tan importante y poder compartir lo que hacemos en nuestro país. Así que muchas gracias por todo y cómo nos han tratado estos días. Ha sido una experiencia maravillosa. Y hoy espero contar con ustedes, espero contarles una historia que empezó hace casi 20 años en nuestro laboratorio, que empezamos a trabajar con el extracto etanólico de propóleos. Y me gusta mucho contar esta historia porque empezó por una idea de un apicultor que se acercó a nuestro laboratorio y empezamos a trabajar juntos. Y la verdad que ha sido una historia de éxito, podemos decir, porque surgió un producto que hoy es utilizado en Uruguay. Entonces, les voy a contar un poquito. Bueno, pero empezando por el principio, nosotros empezamos a trabajar primeramente en salud de las abejas a partir de los casos de despoblación de colmenas que hubo alrededor del mundo, que principalmente se reportaron en Estados Unidos y varios países de Europa. Así, diferentes organizaciones de investigadores empezaron a tratar de monitorear y cuantificar estas pérdidas de colmenas, que no solamente llamó la atención de los apicultores e investigadores, sino también del público en general. Así, diversos estudios llevados a cabo en Norteamérica y en Europa muestran que las pérdidas de colmenas son altas. En Estados Unidos se pierden cerca del 50% de las colmenas cada año. En Europa los porcentajes no son tan altos, pero hay países y hay momentos en que se reportan pérdidas de colmenas. En Latinoamérica no había mucha información y entonces en conjunto con investigadores de 10 países de Latinoamérica empezamos a trabajar juntos para monitorear las pérdidas de colmenas. Y lo que encontramos fue alarmante. Ahí pueden ver que en todos esos países encontramos altas pérdidas de colmenas, que el promedio de pérdidas es el 30% de las colmenas al año. Y hay países que pierden mucho más, como Colombia, que pierde casi entre el 40 y el 50% de las colmenas. Pero no solamente encontramos pérdidas de colmenas de abejas melíferas, sino que también empezamos a trabajar con las pérdidas de colmenas de abejas nativas sin aguijón. No sé si saben, pero en Latinoamérica hay una actividad que es bastante importante, sobre todo en Centroamérica, que es la meliponicultura, es el mantenimiento de abejas sin aguijón. También vimos que estas abejas, que son nativas de estos países, tenían altas pérdidas de colmenas. Entre las principales causas de estas pérdidas se encuentra la presencia de plagas y patógenos. Como ustedes saben, en una colmena de abejas melíferas, que es un espacio muy reducido, habitan miles de individuos que son genéticamente muy similares y son un blanco muy susceptible a la infección por bacterias, virus, ácaros, hongos. Ahí no hay distancia social, no hay tapabocas que ayude, y una vez que un patógeno ingresa a la colmena, rápidamente se contagia al resto de los organismos que viven allí. Y las abejas son un blanco de una gran diversidad de plagas y patógenos. Ya vemos que como ácaros como Varroa destructor, Acarapis gudi, ayer estuvimos aprendiendo de Tropilaeps. También bacterias como Melissococcus pluton, que es el agente causal de la loque europea, o Penibacillus larvae, agente causal de la loque americana. Tenemos hongos como Nosema cerana, Nosema apis y una gran cantidad de virus. Y cada vez se descubren más virus que afectan a las abejas. Pero en la evolución
las abejas melíferas han desarrollado diferentes mecanismos que les permiten enfrentarse a estos patógenos. Hay mecanismos de defensa individual, como la cutícula, ¿no? El contar con barreras mecánicas y fisiológicas que impiden el ingreso de patógenos, como decíamos, la cutícula o la membrana peritrófica del intestino. Si los patógenos logran evadir estas respuestas, hay una respuesta inmune también. Las abejas son capaces de montar una respuesta inmune para eliminar estos patógenos. Pero más allá de esta respuesta individual, las abejas tienen mecanismos de respuesta colectivos que evitan el ingreso de patógenos. Por ejemplo, puede ser el grooming, el comportamiento higiénico, la fiebre social, la exclusión social, es decir, evitar que agresores ingresen a la colmena, o incluso tienen actividades que son fuera de la colmena, como la recolección de propóleos, de resinas, y de eso vamos a estar hablando hoy. Este conjunto de mecanismos, este conjunto de adaptaciones fisiológicas o organizacionales, han sido descritas como una inmunidad social. Ese es el término que se utiliza para describirlas. Y son mecanismos que han evolucionado para permitir a la abeja trabajar como un superorganismo, ¿no? Como una colmena es un superorganismo. Y tiene todos estos mecanismos para evitar el ingreso de patógenos. Algunos de estos mecanismos siempre están presentes y se llaman mecanismos constitutivos. Por ejemplo, la poliandría, la separación de tareas o la transferencia de compuestos inhibidores de crecimiento a la larva. Y otros son inducibles. Por ejemplo, la fiebre social, que es cuando ingresa un agresor a la colmena, el conjunto de individuos empieza a trabajar para aumentar la temperatura a una temperatura que el agresor no puede vivir. Esos son inducibles porque se activan en presencia del patógeno. Pero como les decía, hoy nos vamos a centrar en uno de estos mecanismos que es sumamente interesante, que es la recolección de propóleos. Las abejas recolectan propóleos de plantas o árboles para usarlos como actividad, como protección en la colmena. Estos propóleos son producidos por las plantas en respuesta a una infección. Es decir, hay hongos o bacterias que pueden afectar esta planta, entonces, como defensa, las plantas secretan estas resinas y las abejas las colectan y las llevan a la colmena. En algunos casos las pueden mezclar con cera, con más o menos cantidad de cera, pero en general la composición del propóleos es muy similar a la composición de la resina que le dio origen. La composición de estos propóleos varía de acuerdo a la flora que acompaña a esa colmena, a la flora de donde se recolectó esa resina. Y aquí vemos algunas fotos. Y este propóleos, ya en el año, hace 50 años, Seeley y Morse describieron que estaba presente adentro de la colmena, que ellos hicieron algo súper interesante, recorrieron árboles donde había colmenas ferales, colmenas silvestres, cortaban los árboles para ver cómo era por dentro una colmena. Y lo que encontraron es que las colmenas, a ver si funciona, ¿no? A ver, ahí lo ven. Bueno. La colmena está rodeada por una envoltura de propóleos. El nido está rodeado por una envoltura de propóleos. Y este propóleos les confiere actividades antibacterianas, antivirales y le da un lugar donde se peguen los cuadros, donde la colmena pueda armar su nido. Un tiempo después, el grupo de Simone Finstrom y Marla Spivak, que son uno de los grupos pioneros y que más han trabajado con esta envoltura de propóleos y con las propiedades de esta envoltura de propóleos, encontraron también, haciendo algo similar, cortaron para ver cómo es un árbol por dentro, vieron que en la línea roja, allí termina lo que sería el nido, termina la colmena.
y hay una envoltura de propóleos que también recubre el nido, y ven allá arriba, en la parte superior, hay crecimiento de hongos. Y vieron que en la parte donde estaba la envoltura de propóleos, evitaba que crezcan hongos que estaban en los árboles. O sea, vieron que el propóleos estaba ejerciendo una actividad antifúngica en este caso, evitando el crecimiento de hongos. Y fue así que ellos, viendo toda la información que hay disponible de las actividades antivirales, antibacterianas, antifúngicas del propóleo, que por eso están utilizados para la salud humana, que empezaron a ver si no podría ser utilizado también para mejorar la salud de las abejas. Y así empezaron tratando de ver si podían replicar de alguna manera esta envoltura de propóleos, pero hecha de forma casera, digamos, en las colmenas de producción. Y probaron con varios métodos. Por un lado, haciendo una tintura y pintaban, barnizaban las colmenas por dentro con esta tintura de propóleos, o les ponían las mallas para favorecer el depósito de propóleos sobre las paredes. Ellos encontraron que las colmenas que tenían esta envoltura de propóleos hecha artificialmente tenían el sistema inmune más apagado, podríamos decir. El sistema inmune, tener un sistema inmune prendido, esperando que responder frente a patógenos, es muy costoso energéticamente. Las abejas tienen que gastar mucha energía. Pero cuando estaban rodeadas de propóleos, el sistema inmune lo veían como más apagado. ¿Por qué? Bueno, ellos plantean que es porque el propóleo les da el propóleo ya de por sí inhibe el crecimiento de microorganismos. Entonces, evita que la abeja tenga que activar o gastar energía en esa defensa. Y cuando un patógeno llegaba a la colmena, ahí se prendía con más fuerza este sistema inmune. Se activaba la expresión de diferentes genes que estaban vinculados con la respuesta inmune. También proponen que la recolección de propóleos es un mecanismo de automedicación. Estos autores encontraron que en colmenas que estaban afectadas con Ascosphaera apis, se promueve salir a recolectar propóleos. Es decir, cuando la abeja estaba infectada, salía a buscar más propóleos, como si se diera cuenta que este propóleo que traía tiene actividad antifúngica y evitara este crecimiento. Entonces, nuestro grupo, hace ya casi 20 años, empezamos a trabajar y a pensar, está bien la envoltura de propóleos, pero ¿será posible que nosotros les demos un extracto etanólico de propóleos de forma oral? ¿Tendrá los mismos beneficios que la envoltura? Y esto surgió, como les decía al inicio, porque un apicultor muy viejito, con mucha experiencia, nos golpeó la puerta del laboratorio y nos dijo: yo tengo este producto, es un extracto etanólico de propóleos, que lo uso en mis colmenas para prevenir la loquia americana y funciona bárbaro. Pero no había una ciencia atrás, no había una demostración científica de que eso era así. Entonces empezamos a trabajar en conjunto con este apicultor, con el producto que él nos dio, con este extracto etanólico que él había generado. Y la historia es larga y la idea es hoy tratar de contarles cómo fue. En primer lugar, les voy a contar los experimentos que hicimos para utilizar este producto para prevenir la loquia americana. Pero luego también lo usamos para tratar de combatir la enocemosis, la infección por el virus de las alas deformes. Luego seguimos un poquito más y vimos cómo era el mecanismo de acción de este propóleos, cómo afectaba el sistema inmune y la microbiota de las abejas. Y finalmente lo utilizamos también en el campo, en colmenas, para evaluar si afectaba la salud y la fortaleza. Pero empezamos por el principio, empezamos por Penibacillus larvae, que es el agente causal de la loquia americana. Como supongo que todos saben, la loquia americana es una enfermedad que afecta a las larvas de las abejas y es causada por una bacteria llamada Penibacillus larvae que infecta las larvas menores a 24 horas. Después las larvas se hacen resistentes a la enfermedad. Las larvas más susceptibles son las más jóvenes, menores a 24 horas. Y se infectan al ingerir esporas de esta bacteria con el alimento. Las esporas son estructuras de resistencia. La bacteria se recubre de muchas capas que le dan resistencia al calor, al frío, a la desecación y pueden permanecer viables por muchos años. Por eso la loquia americana es una enfermedad tan transmisible.
Cuando la larva ingiere las esporas, llegan al intestino, ahí se transforman en células vegetativas que se multiplican mucho. Y lo podemos ver porque en esta imagen, en la del medio, en amarillo se ve la larva, es un corte de una larva infectada, y ven que tenemos pequeños depósitos verdes. Esos son depósitos, son bacterias, no es que sean verdes, sino que las vemos verdes porque usamos una forma de teñirlas para visualizarlas. Y a los 4 días de infección ven que la bacteria está en todo el intestino. Es decir, se multiplicó y ocupó toda la larva. Y después esta bacteria empieza a producir proteínas que degradan la larva, la rompen y queda formando una masa gomosa, viscosa, amarronada, que al introducir un palillo se estira como un chicle. Este es el síntoma típico de una larva muerta por Loquia americana. Y en cada larva se estima que se forman 2,5 millones de esporas. Entonces, si nosotros vamos a inspeccionar las colmenas y vemos una larva, ya ahí hay una larva afectada por Loquia americana, hay millones de esporas. Y esto es un foco infeccioso para el resto de las larvas de esa colmena, para las colmenas vecinas, incluso apiarios vecinos. ¿Cómo reconocemos la Loquia americana? Bueno, este es un panal sano y así se ve un panal afectado. Tenemos, la postura no es pareja, hay cría salteada, los opérculos están hundidos y pueden estar perforados. Y al introducir un palillo podemos encontrar las larvas en aquel estadio, que es cuando están recién muertas por la Loquia americana, formando esta masa gomosa, y después esta larva se seca y queda adherida al fondo de la celda, formando una escama. ¿Cómo lo diagnosticamos? Bueno, es necesario llevar las muestras al laboratorio y que un laboratorio haga análisis microbiológicos para confirmarlo. Análisis que pueden ser por cultivo o por técnicas de biología molecular. En Uruguay la Loquia americana empezó a ser un problema cerca del año 2000, cuando se detectaron los primeros casos que se detectaron en los departamentos de Colonia y Paysandú. Este es Uruguay, es mi país. Y los puntos rojos es donde primero se detectó la Loquia americana. Los puntos amarillos son la distribución de los apiarios actualmente. Se detectaron en zonas limítrofes con Argentina. De este lado está Argentina, que ya había detectado la presencia de la bacteria 10 años antes. Así que seguramente la bacteria ingresó al país desde Argentina. Nosotros 2 años después hicimos un estudio en todo el país para evaluar la presencia de la bacteria en mieles y encontramos que prácticamente estaba distribuida en casi todo Uruguay con una prevalencia alta de más del 50%. O sea, más de la mitad de las mieles tenían esporas de esta bacteria. Entonces empezamos a trabajar con el DILABE, que es las autoridades sanitarias. Es muy importante porque ellos son quienes realizan las recomendaciones de tratamientos apícolas. Y la primera medida que ellos tomaron es la vigilancia para un diagnóstico precoz. Eso es esencial, aprender a reconocer los síntomas para actuar rápido. Porque, como les decía, con cada larva muerta es un foco infeccioso, hay millones de esporas y solo se necesitan unas pocas para empezar de vuelta el ciclo. Entonces, vigilancia para aprender a reconocerla para un diagnóstico temprano y eliminar las colmenas afectadas mediante fuego. Es una medida drástica, pero es una medida que funciona, que elimina este foco infeccioso. Hay el aislamiento también del resto de las colmenas que estuvieron en contacto con esa, pero que no presentan síntomas. Desinfección de material. No alimentar con miel, y esto también lo nombró Carlos en la mañana, porque la miel, en la miel encontramos esporas, por más que nosotros no veamos síntomas en la colmena, puede ser que esa colmena tenga un bajo nivel de esporas y cuando sacamos miel de una colmena y la llevamos a otra, estamos dispersando nosotros las esporas. Y en Uruguay no se recomendó el uso de antibióticos, no está permitido el uso de antibióticos para tratar la Loquia americana. Entonces empezamos a buscar estrategias alternativas para el control de esta enfermedad. Y así fue como llegamos al propóleos. Gracias a este apicultor que nos tocó la puerta y lo primero que hicimos con el producto que él nos dio fue hacer un ensayo de actividad antibacteriana. Y esto también lo contó Carlos esta mañana. Como ven, en cada uno de estos disquitos es
tiene el extracto etanólico de propóleos con el que trabajamos, estos disquitos de colores. Tiene diferentes concentraciones del extracto etanólico de propóleos. Y los puntitos que ven alrededor en la placa son bacterias. Nosotros en la placa pusimos muchas bacterias, sembramos las bacterias y luego le pusimos los disquitos con propóleos. Como ven, alrededor del disquito blanco, que es el control negativo, hay crecimiento, pero alrededor de los otros discos no hay crecimiento. Hay lo que se llama un halo de inhibición. Y esto nos está demostrando que el propóleos inhibe el crecimiento de Penibacillus larvae. No deja que la bacteria crezca. Pero esto es a escala de laboratorio. Probamos con un montón de aislamientos de Penibacillus de diferentes partes y el propóleos siempre mostró esta actividad antibacteriana. El siguiente paso fue evaluar si le dábamos el propóleos para que las abejas lo consuman, si podía llegar a resultar tóxico. Entonces fuimos al campo, colectamos abejas adultas, les dimos el propóleos en diferentes cantidades y evaluamos la mortalidad. Y vimos que no resultó tóxico para las abejas adultas. En esa gráfica vemos la mortalidad y vemos que es similar en todos los grupos, inclusive en el grupo control. Y finalmente lo más esperado es ir al campo, ¿no? Porque muchas veces los experimentos que hacemos en el laboratorio, cuando vamos al campo, a veces los resultados no se replican. Entonces lo que hicimos fue buscar un apiario que tenía antecedentes de loquia americana. Como es una enfermedad tan infectiva, no podíamos ir nosotros a infectar un apiario para hacer el experimento. Entonces buscamos apiarios que tuvieran historia de loquia americana, que hayan tenido casos confirmados en las temporadas anteriores. Entonces, analizamos muestras de miel de estas colmenas y vimos que todas tenían esporas de Penibacillus. No tantas como para desarrollar síntomas, pero todas estaban infectadas con esporas. Entonces, dividimos las colmenas en grupo y aplicamos este extracto etanólico de propóleos de dos formas. Por un lado, por aspersión en la cámara de cría y por otro lado, en alimentador. La aspersión la hicimos una vez por semana durante 3 semanas y en el alimentador le pusimos 2 litros una sola vez. Y a diferentes tiempos después de esta aplicación íbamos a las colmenas, tomábamos muestras de miel y cuantificamos el número de esporas. Lo que vimos es que cuando aplicamos el propóleo por asperjado, en azul ven el número de esporas en el grupo de propóleos que ven que a diferentes tiempos se mantiene estable. Y en verde es el control, es decir, el que tenía esporas y no le dimos nada, no le hicimos tratamiento, ven que el número de esporas va aumentando. Entonces, el propóleos logró mantener estable el número de esporas por gramo de miel. Pero cuando le dimos el propóleos en alimentador, el resultado fue aún mejor. Nuevamente, en celeste tenemos el número de esporas en las colmenas que le dimos propóleos. Y ven que el número baja y se mantiene prácticamente en 0 después. Mientras que en las colmenas que no hicimos nada, el número de esporas se mantiene alto. Es decir, este experimento nos permitió corroborar a nivel de campo que la administración oral del extracto etanólico de propóleos, ya sea en alimentador o por aspersión, logra disminuir o controlar el número de esporas de Penibacillus en miel, lo que nos está diciendo que es una estrategia de prevención de la loquia americana. Nosotros no recomendamos esto una vez que hay síntomas, sino que una vez que hay síntomas, en Uruguay se recomienda la quema de colmenas. Pero en el resto de las colmenas que estuvieron en contacto con ellas, sí se recomienda utilizar de forma preventiva este extracto etanólico de propóleos. Y fue así que esto se empezó a utilizar como recomendación de las autoridades sanitarias para la prevención de esta enfermedad en Uruguay. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Tuvimos éxito? ¿Cómo fue la situación en el campo? Nosotros seguimos trabajando con el ministerio en este tema y ellos estaban monitoreando un grupo de apicultores que tenían más de 5.000 colmenas y hacían un seguimiento estricto para ver si aparecían casos de loquia americana. Y aquí vemos qué pasó en el tiempo. Vemos que en el 2000 fueron los primeros casos, que aumentó drásticamente al 2002, que coincide con el mapa que yo les mostré, donde habíamos visto que las esporas estaban prácticamente en todo el país. O sea que ahí era un grave problema la loquia americana. Pero después, con las medidas recomendadas por el ministerio, el número de colmenas con síntomas de loquia americana fue bajando en el tiempo. ¿Ven? Hasta que prácticamente
ahora no es un problema, es muy baja la incidencia de esta enfermedad. En 2021 volvimos a hacer un relevamiento en todo el país a ver cómo era la situación. Perdón, en 2011 y vemos que se mantiene, que bajó a un 2%, es decir, bajó del 50% al 2% gracias a las medidas recomendadas por el Ministerio. En 2021 lo volvimos a repetir y vemos que la incidencia, si bien aumentó un poco, sigue siendo baja. No era la situación del 2002 que estaba causando estragos. Hacer un monitoreo continuo de las mieles para ver cuál es la situación es una herramienta importante porque nos permite prevenir la aparición de brotes. Nosotros utilizamos dos estrategias para eso. Por un lado, el monitoreo que es vamos a colectar muestras de miel a todos los departamentos del país. Nosotros lo podemos hacer en Uruguay porque es un país muy pequeño, entonces podemos ir y venir a apiarios de todo el país. Pero tal vez en otros países es más complejo de hacer. Entonces lo que implementamos también fue mostrar los tanques de miel. Uruguay es un país exportador, entonces el 90% de la miel que se produce se exporta. Y todos los tanques se toma una muestra para hacer análisis de residuos. Entonces nosotros empezamos a analizar esas mismas muestras para ver si nos permitía tomarlo en cuenta como indicador del estado de las colmenas. Y vimos que sí, ahí ven los resultados del 2014, 15, 16, 17, 18 y 19 y ven que nos permite ir viendo, ir testeando cómo va la situación, que el número de colmenas infectadas sigue siendo bajo y se está manteniendo siempre como en los mismos departamentos. El monitoreo de la situación es esencial para evitar una situación más drástica con grandes brotes que puedan destruir apiarios. Entonces, visto estos resultados tan positivos que tuvimos en el uso del extracto etanólico de propóleos frente a la loquia americana, decidimos seguir adelante y evaluarlo frente a la nocemosis. La nocemosis, saben que es un problema sanitario causado por un hongo, Nosema apis o Nosema cerana, que causa severos problemas en las abejas. De hecho, en España se han demostrado que han habido grandes pérdidas asociadas a este microsporidio. Como afecta a las células epiteliales del intestino, lo que hace es causar desórdenes fisiológicos. Reduce la longevidad de las abejas, entonces vamos a tener colmenas con menos individuos que producen menos miel y esto puede incluso desencadenar el colapso de la colmena. Y otro problema sanitario importante también son los virus. La mayoría de los virus que se han detectado en las abejas son ARN, que es el tipo del material genético que tienen estos virus, y pueden causar daños ya sea en la fisiología o en el comportamiento de las abejas. Los más conocidos son el virus de la parálisis aguda, el virus de las celdas negras, el virus de la parálisis crónica, de la cría ensacada, de las alas deformes. Seguramente algunos de estos virus han visto cómo son los síntomas, porque generan síntomas visibles en las colmenas que pueden ser reconocidos. Por ejemplo, el virus de las alas deformes se lo ha asociado a varroa y las abejas nacen con las alas deformadas, con los abdómenes más chicos o incluso pueden nacer sin alas. Estos virus se transmiten ya sea por vía venérea, del zángano a la reina, por vía vertical, de la reina a la descendencia y por vía entre hermanas, digamos, o por vía horizontal. Y varroa es un vector de estos virus. Algunos de estos virus se pueden multiplicar dentro de varroa e incluso cuando infectan a las abejas, infectan con altas cargas virales. Entonces, para empezar, nosotros hicimos ensayos de laboratorio para evaluar a ver si el extracto etanólico de propóleos lograba reducir el número de esporas de Nosema cerana. Para esto, nosotros lo que hacemos es ir al campo, traer cuadros con abejas a punto de emerger, colectamos las abejas y las ponemos en jaulitas y a esas jaulitas le damos diferentes tratamientos. En este caso, a unos grupos le dimos propóleos, a otros le dimos Nosema y a otros le dimos propóleos y Nosema. Y a diferentes tiempos vimos cómo se desarrolló el microsporidio. En esta gráfica se puede ver el número de esporas en los diferentes grupos. El grupo violeta, el que se ve, son las abejas que les dimos esporas de Nosema.
infectamos a las abejas y como respuesta sí, las abejas se infectaron mucho. Tienen millones de esporas por abeja. Sin embargo, los grupos que le dimos propóleos y nosema también se infectaron, pero mucho menos. Ven que las barritas es la verde de acá y ahí son tan chiquitas que no se ven. Es decir, cuando nosotros infectamos con nosema se infecta, pero si le damos propóleos a la misma vez, esto inhibe que el crecimiento o la infección por nosema. Es decir, nos está diciendo que el propóleos también logra reducir o disminuir la infección por nosema cerana. Este ensayo lo hicimos con abejas sanas y después lo repetimos con abejas que además de nosema ya tenían varroa y virus. O sea, eran abejas de una colmena que estaba enferma. Hicimos el mismo ensayo y lo que vimos fue lo mismo. En aquel lado se ve que el día 10, en todos los grupos que nosotros les dimos esporas, el microsporidio se multiplica. Pero al día 13 ya se ve que en el grupo que solo recibió nosema, la cantidad de esporas es mucho más grande. Y los grupos que recibieron propóleos a la misma vez tienen un muy bajo nivel de esporas. O sea, pudimos replicar los resultados. De hecho, hicimos 4 veces este mismo ensayo con colmenas de diferentes partes de Uruguay y en todos nos dio el mismo resultado, que el extracto etanólico de propóleos disminuye la infección por nosema en el laboratorio. Y ahí empezamos a ver cuál sería el mecanismo, cuál puede ser el mecanismo por el cual el propóleos disminuye la infección por nosema. Y pensamos que podía ser a través del sistema inmune, como proponía el grupo de Marla Spivak. Ya habíamos visto que esta envoltura de propóleos podía modular el sistema inmune, apagarlo cuando no era necesario que esté encendido y apenas viene un patógeno, encenderse. Y lo que nosotros vimos es que en estas barras pueden ver la expresión de este caso de himenoptecina, que es un péptido antimicrobiano, es un péptido de defensa frente a patógenos. En las colmenas, en las abejas que habían recibido el propóleos y nosema, ven que la barra, esa grandota celeste, quiere decir que en los grupos que recibieron el propóleos y que estaban infectados con nosema, este péptido aumentó mucho, es decir, se estaban encendiendo la respuesta de defensa frente a patógenos. Y eso fue en las abejas sanas y en el caso de las abejas enfermas también obtuvimos un resultado similar. En este caso se encendió la expresión de una enzima de la glucosa oxidasa, que es una enzima que se secreta a la miel y a la jarlea real y produce peróxido de hidrógeno que tiene propiedades antibacterianas. Es decir, en este caso, estas abejas que recibieron el propóleos y estaban infectadas con nosema cerana, montaron una respuesta inmune, pero no solo para protegerse ellas, sino para proteger la jalea real y la miel, que es el alimento de la siguiente generación de abejas. Entonces, estos resultados nos están diciendo que el propóleos, que ya vimos que podía prevenir la infección por Peribacillus larvae, o sea, evitaba la Eloquia americana, disminuye la infección por nosema, que estaba también activando el sistema inmune y protegiendo la siguiente generación, la cría, de la infección por patógenos. Pero un tema que nos preocupaba era si este propóleos con estas actividades antibacterianas no estaría afectando la microbiota. La microbiota es el conjunto de microorganismos, de bacterias y hongos que viven en el intestino de las abejas, que son benéficas, cumplen una función muy importante en el medio ambiente, en el intestino, en la salud de las abejas. Aquí ven el tracto digestivo de las abejas. En las diferentes partes hay diferentes microorganismos que tienen diferentes funciones. Ayudan a la defensa frente a patógenos, activar el sistema inmune, a la digestión, a la detoxificación del polen. Son muchas las funciones de la microbiota. Y teníamos que corroborar que este extracto etanólico de propóleos que le estamos dando no afectara negativamente esta microbiota. Y lo que vimos es que, de hecho, tanto en abejas sanas como en abejas infectadas, el propóleos no generó ninguna alteración. Se ve que como estas abejas están en un entorno cercano al propóleos, ya están habituadas a convivir con él, no generó alteraciones. Lo que generó más alteraciones fue la infección por nosema cerana.
Nosema, como les dije hoy, es un patógeno que se reproduce en las células epiteliales del intestino, que es donde también está esta microbiota. Entonces, es lo que uno esperaría, que si el patógeno quiere entrar, va a alterar esta microbiota para poder ingresar a las células. Entonces, estos resultados también fueron positivos para nosotros. El propóleos activaba el sistema inmune y no afecta a la microbiota. Entonces pensamos, ¿será que podrá además generar algún otro efecto benéfico en la colmena? ¿Podrá mejorar la salud o la fortaleza? Y entonces fuimos al campo nuevamente. En este caso, tomamos una colmena que tenía esporas de Nosema cerana. Las dividimos en grupos. A un grupo le dimos el propóleos en extracto etanólico de propóleos, a otro grupo le dimos solamente jarabe como control y a un tercer grupo no le dimos ningún tratamiento. Y en este caso, bueno, ya les adelanto, no fuimos tan afortunados. En la cantidad de abejas adultas o en la cantidad de cría no vimos mucha diferencia, no vimos diferencias. Y en el número de esporas por abeja de Nosema cerana tampoco. ¿Esto quiere decir que el propóleos no funcionó? ¿O no funciona? No, en realidad en este experimento, que lo hicimos una sola vez, no funcionó. Puede ser por la dosis que utilizamos, la frecuencia de aplicación. Hay cosas para rever, pero es importante que no todo lo que funciona en el laboratorio funciona directamente en el campo. Entonces es muy importante hacer investigación y tratar de confirmar los resultados a nivel de campo antes de empezar a usar productos que no sabemos si funcionan o no. Creemos que es un tema que hay que optimizar el protocolo de administración para poder usarlo para Nosema. Bueno, y como para ir terminando, me gustaría hacer como un resumen de los mensajes que quiero dejarles. Primero, que el extracto etanólico de propóleos es capaz de inhibir el crecimiento de Penimacillus larvae, o sea que sirve para prevenir la loquia americana. Esto ha sido muy utilizado en Uruguay y los resultados han sido positivos. También vimos que en el laboratorio disminuye la infección por Nosema cerana. Lo hemos probado con muchas colmenas diferentes. También hay trabajos de otros científicos de otras partes del mundo que obtuvieron resultados similares. En el laboratorio funciona muy bien. En el campo, bueno, hay que optimizar los protocolos, tenemos que seguir haciendo ciencia, tenemos que seguir investigando a ver cómo podemos llevar los resultados del laboratorio al campo. Vimos que en presencia de Nosema el propóleos estimula el sistema inmune, lo cual es muy bueno, que es a través de la activación del sistema inmune que la abeja puede defenderse de la acción de estos agresores y no altera la microbiota intestinal. Finalmente, no observamos un efecto positivo en la fortaleza de la colmena, pero esto también puede ser algo que esté vinculado a la forma de aplicación o a las dosis utilizadas. Así que este es un camino que todavía está en marcha, aún hay mucho por recorrer. Bueno, y finalmente les quiero presentar al equipo de investigación del Laboratorio de Microbiología y Salud de las Abejas, que es donde yo trabajo, en el Instituto Clemente Estable. Ellos, bueno, son equipos de investigadores postdoctorales, estudiantes de maestría y doctorado, y trabajamos en colaboración con investigadores de INIA, del Instituto Nacional de Investigación Agrícola, del DILABE, que pertenece al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y de Facultad de Ciencias. Y muchas veces es posible hacer estos trabajos que, bueno, los cuento así rapidito, fácil, pero en realidad son trabajos de años, trabajos que tienen mucho trabajo de campo, en colmenas, en un alto número de colmenas, y esto es posible gracias a la colaboración y al trabajo conjunto entre investigadores de diferentes centros y también al trabajo conjunto con apicultores, porque algunos de estos ensayos son en colmenas de experimentación, pero otros son en colmenas de producción que trabajamos junto con apicultores. Entonces, a mí me parece buenísimo que este congreso se haya organizado que este evento se haya organizado junto con el Congreso Nacional también, porque permite interactuar a los científicos con los apicultores y me parece que es una oportunidad especial para poder entender, escucharlos a ustedes también, entender cuáles son las preocupaciones y poder trabajar juntos para mejorar la salud de las abejas, que es el objetivo de todos. Así que bueno, muchas gracias y quedo abierta si hay preguntas.